Hola, vamos a hablar de la gerencia integral de comunicaciones. La gerencia integral de comunicaciones se planteó revisando la gestión que debemos enfrentar los directores de comunicación o quienes estructuramos gestión de comunicaciones y prensa en las organizaciones, sean estas públicas o privadas. ¿Cuál es el primer postulado que tenemos en la gerencia integral de comunicaciones? Lo primero que tenemos es que los medios no son suficientes para toda la estrategia de comunicaciones. Por eso el primer postulado involucra que además de los medios, los comunicadores debemos tener en cuenta las relaciones de las personas y los procesos de la organización. Es decir, aquí estamos hablando de un triángulo entre relaciones, procesos y medios. Cuando surgen los diagnósticos de comunicación, generalmente nos hablan de problemas de comunicaciones desde el clima organizacional. Y es en ese clima organizacional donde vamos a tener unos referentes que desde medios muchas veces no los alcanzamos a ver, que es el tema de la comunicación interpersonal, cómo están comunicándose las personas, cuál es la cultura comunicativa de esa organización. Y el otro escenario es cómo la estructura de gestión de esa empresa. Cuando la estructura de gestión no permite unos apropiados flujos de información, pues vamos a tener unos altos niveles de incertidumbre y la incertidumbre nos va a afectar el clima organizacional. Entonces, ese es el primer postulado, una triada entre relaciones, procesos y medios. Desde esta perspectiva, pasamos entonces al segundo postulado de la gerencia integral de comunicaciones. Decíamos entonces que la gerencia integral involucra otros escenarios que van más allá de los medios. Cuando involucramos otros escenarios como las relaciones y los procesos, vamos a tener que ver que la comunicación entonces asume un rol mucho más estratégico. Y es allí donde la gerencia integral de comunicaciones habla de una visión o una postura estratégica de las comunicaciones, porque ya empezamos a ver cómo la comunicación incide sobre la estrategia de negocio, sobre la estrategia de gestión. Viene una pregunta particular: ¿cómo afecta la comunicación a la gestión de una empresa? Hay un primer escenario que es muy sencillo. Cuando falla la comunicación, falla la coordinación de gestión. Y al fallar la coordinación de gestión, generamos desperdicio. El desperdicio es el que afecta la productividad de las organizaciones, porque tienen que utilizar muchos más recursos para utilizar los mismos productos o servicios que vienen desarrollando. Entonces, cuando logramos mejorar las comunicaciones, vamos a tener una incidencia en la gestión, pero desde una perspectiva mucho más estratégica. Allí, ¿qué va a suceder? Si nuestra visión es solamente mediática, vamos a tener un enfoque demasiado operativo de las comunicaciones. Las comunicaciones han de tener un enfoque mucho más estratégico, en donde debemos ver cómo la comunicación incide en el cumplimiento de los objetivos de negocio y en la estrategia de gestión de la compañía. Entonces vamos a tener ese segundo postulado. La comunicación debe tener un rol estratégico en la medida en que involucre un escenario mucho más amplio que solamente el tema de los medios. Muy bien, habíamos hablado entonces de dos primeros postulados. El primero, que tiene que ver con ir mucho más allá de los medios, involucrar el tema de relaciones y procesos en la organización para tener un enfoque integral de las comunicaciones. El otro escenario que vamos entonces, como segundo postulado, radica en que al tener ese tipo de enfoque debemos tener un enfoque mucho más estratégico. Allí entonces vamos a hablar de cómo muchas veces el enfoque operativo no lo da la organización, lo da el mismo planteamiento de la oficina de comunicaciones, que solamente plantea el desarrollo de tareas. Entonces, para ellos, para la organización, pues la oficina va a tener un enfoque puramente operacional. Para tener un enfoque verdaderamente estratégico, debemos entonces tener mucho más conciencia del funcionamiento de la organización y su estructura de negocio. Bien. Una vez tenemos esta perspectiva, abordamos el siguiente postulado de la gerencia integral de comunicaciones, y es que la oficina de comunicaciones no es un feudo, debe dejar de ser un feudo. La oficina de comunicaciones debe empezar a trabajar con otras áreas que para ellas son absolutamente claves. ¿Como cuáles? Como en las organizaciones de servicio tenemos todo lo que es servicio al cliente, todo lo que son organizaciones dedicadas a los servicios, estamos hablando de universidades, hospitales, bancos, pues la función de comunicaciones debe tener una función transversal con las áreas de servicio, porque es donde generalmente se van a presentar los problemas de comunicación que más inciden con la estrategia y el posicionamiento de negocio. Otra de las áreas con la que la oficina de comunicaciones debe trabajar de la mano y debe evitar generar distancias es la oficina de talento humano.
Con talento humano debemos desarrollar permanentemente estrategias de comunicación interna, de fortalecimiento del clima, de desarrollo de competencias comunicativas, bien sean en los líderes, bien sean en los equipos. Y entonces en ese ejercicio debemos trabajar de la mano con la oficina de talento humano. La oficina de comunicaciones debe romper el enfoque feudal. Pertenece a la organización y tiene una función transversal en la organización, luego debe aprender a trabajar con otras áreas y debe romper las barreras de trabajo que existan con otras áreas. Otra de las áreas con las cuales comunicaciones va a trabajar es la oficina jurídica. Con la oficina jurídica es que comunicaciones prepara todos los escenarios de riesgo de contraparte y manejo de crisis. Por eso debe haber una labor mancomunada y muy colaborativa entre comunicaciones y la oficina jurídica. Por supuesto, desde estos escenarios vamos a tener que analizar temas de gestión y muchas veces desarrollar estrategias compartidas. Por eso, las estrategias de comunicación cuando solamente se dedican a campañas, pues muchas veces son paños de agua tibia que no resuelven problemas de fondo de la organización y lo que generan es decepción por parte de la alta gerencia. Pues la alta gerencia espera unas propuestas y unas soluciones mucho más amplias por parte de la oficina de comunicaciones y ahí es donde entra ese tercer postulado. Ahí es donde vamos a tener que desarrollar estrategias mucho más integrales que involucren otras áreas de la organización, porque todas las áreas de la organización no son independientes, son interdependientes. Todas las áreas dependen de las demás para poder alcanzar o enfocarse en los objetivos. Muy bien, vamos con el cuarto postulado de la gerencia integral de comunicaciones. El cuarto postulado de la gerencia integral de comunicaciones tiene tanta importancia como los otros tres y radica en que la estrategia de comunicaciones no se plantea desde el canal, la estrategia de comunicaciones se plantea desde las audiencias. En una estrategia de comunicaciones, el primer escenario que debemos resolver es identificar muy bien a qué audiencia va a llegar el mensaje o cuáles son las audiencias a las cuales nos vamos a dirigir. Identificar esas audiencias nos va a permitir, en primer lugar, identificar el mensaje, el tipo de lenguaje con el cual vamos a llegar, así como el canal a partir del cual vamos a llegar a esa audiencia. Y entonces, ¿qué vamos a romper allí? Vamos a romper una creencia que se daba de forma tradicional en la comunicación organizacional y era desarrollar estrategias de comunicación o campañas a partir de los canales. Los canales son elementos completamente secundarios frente a la audiencia. La audiencia en este momento es la que prima para poder plantear estrategias de comunicación. Muy bien, hemos hablado de 4 principios, 4 fundamentos de la gerencia integral de comunicaciones. Vamos con el quinto. El quinto fundamento o el quinto postulado de la gerencia integral de comunicaciones es que la comunicación es y debe ser medible. Allí es donde vamos a hablar de los indicadores de gestión en comunicación. ¿Qué es lo que va a suceder? Si no tenemos una apropiada estructura de comunicaciones, una apropiada estrategia de comunicaciones, pues efectivamente va a ser muy difícil medir la comunicación. Ahí es donde hay que cambiar un enfoque puramente mediático y periodístico a un enfoque más de gestión. Ahí es donde entra la comunicación organizacional a jugar un escenario clave dentro de todo el planteamiento estratégico. Y es cómo vamos a desarrollar estrategias para que éstas sean medibles. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener unos objetivos muy bien definidos. Debemos tener en cuenta que las tareas no son objetivos, es decir, armar una intranet no es un objetivo. ¿Para qué quiere usted la intranet? Y es donde empezamos a ver los objetivos. Una vez tenemos los objetivos claros, debemos establecer unas acciones que nos permitan alcanzar esos objetivos. Y sobre esas acciones es necesario establecer metas. Una vez tenemos metas, podemos establecer los indicadores de gestión. Ahí es donde la comunicación, de acuerdo con este postulado de la gerencia integral de comunicaciones, ahí es donde la comunicación debe ser medible. Los indicadores de gestión en comunicación los podemos dividir en indicadores de eficacia, logró o no logró el objetivo, indicadores de eficiencia, cuánto costó alcanzar el objetivo, e indicadores de cumplimiento. ¿Cuáles de los elementos que usted ha planteado ha logrado desarrollar dentro de la estrategia? Y entonces ahí la comunicación se vuelve un elemento de gestión. Ahí es donde la comunicación empieza a hablar el mismo lenguaje de la alta gerencia y ahí es donde la alta gerencia acepta las comunicaciones como un elemento fundamental para el desarrollo de gestión y como parte de la gestión de la empresa, de la organización, bien sea esta pública o privada.